la luna se va a oscurecer porque refleja la luz solar, pero también dice, no solamente el sol se oscurecerá, sino que meteoritos o algo, estrellas, obviamente él se estaba refiriendo a estrellas, pero no es una estrella, ni siquiera tiene que acercarse mucho para que nosotros desaparezcamos. Se refiere a aquellos astros o aquellas piezas que están en el espacio, que caen como si fuera una estrella. Si esto comienza a ocurrir, es una terrible crisis sobre la tierra. Él dice, sí, pues viene una crisis. Lo dice la palabra profética. Sí, bien. Entonces, ¿qué más? Veamos lo que dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Razón por la cual tanto temor se le tiene al libro de Apocalipsis. Y ya lo había dicho el Señor Jesús en el Evangelio, ¿sí o no? Pero el Evangelio no le tenemos miedo, pero el Apocalipsis sí le tenemos miedo. Veamos qué fue lo que vio San Juan en el Apocalipsis. Nos dice en el capítulo 6, versículos 12 al 14. He aquí, hubo un gran terremoto. Esto es nuevo, ¿verdad? Y luego dice, el sol se puso negro como tela de silicio. Eso ya lo había dicho el Señor Jesús. Ahora el apóstol Juan está viendo en visión y registra en el Apocalipsis lo que había escuchado muchos años atrás de parte del Señor Jesús. Ahora lo ve. El sol negro, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Nuevamente revela lo mismo que había mencionado el Señor Jesús, lo único que agrega un detalle más, un gran terremoto. Un elemento más en la crisis de la naturaleza. Y continúa diciendo el apóstol Juan, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. El Señor Jesús ya había hablado acerca de las condiciones afectadas en el cielo. Pero el apóstol Juan agrega, todo monte y toda isla fue removida de su lugar por el gran terremoto que menciona al principio. Entonces, la revelación a un futuro es, viene una gran crisis de la naturaleza. Y entonces vamos a llegar ahí. Jesús y el apóstol Juan predijeron una terrible crisis mundial. Lo dicen, sí, viene una gran crisis sobre el planeta Tierra. Mientras el apóstol Juan está viendo esta escena de terrible crisis mundial, entonces nota el comportamiento de la gente. Apocalipsis 6, 15 y 16 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre. ¿Qué clase de personas vio? Todos. Toda clase de personas, libres, esclavos, poderosos, no poderosos, todos tenían un comportamiento semejante. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Es obvio? ¿Sí o no es obvio? ¿Por qué? Es una gran crisis, una conflagración de la naturaleza y ya estas personas están afectadas por ese impacto de la naturaleza. Decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos. Es preferible morir a pasar por esta experiencia. ¿Cómo están todos ellos? Todos ellos están aterrorizados. Llenemos entonces, creo que sí, ¿no? No. Sí, no, esa parte está escrito ahí. Mientras muchos están aterrorizados en ese terrible periodo de crisis mundial, miren lo que pregunta el apóstol Juan en medio de eso. Apocalipsis 6, 17, cuando ve estas escenas, porque él está viendo, la está experimentando, dice, y cuando esto ocurra, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué querrá decir esto de quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá pasar por esa experiencia sin huir, sin estar aterrorizado, sin pedirle a las rocas que caigan sobre sí? ¿Quién podrá soportar esto? Está diciendo él. Muy bien, entonces, mientras unos están aterrorizados, veamos lo que nos revela el libro de Apocalipsis en el capítulo siguiente. Contestando la pregunta, ¿cuál era la pregunta que se va a contestar? ¿Quién podrá sostenerse en pie en medio de tan terrible crisis? Entonces viene la respuesta. Y la respuesta viene por medio de una escena. Veamos la escena. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Si yo no entiendo el lenguaje de Apocalipsis, llego a conclusiones equivocadas. Esto no ocurre después de la crisis, sino que es una respuesta a una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién podrá sostenerse pie cuando venga la terrible crisis? Entonces se le explica por medio de una escena que ocurre antes de que soplen los vientos de destrucción. Antes de que la naturaleza se desquicie y se desate todo el descontrol de la naturaleza, algo ocurre. Y esta es la escena. Dice, vi 4 ángeles. ¿Qué están haciendo esos 4 ángeles? Deteniendo la naturaleza para que no se desquicie. Todavía están sosteniendo esos vientos de destrucción. Eso es lo que él está viendo. Luego observa otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Y qué tenía en su mano? En su mano tenía un sello. Y ese sello es el sello de Dios. Y se acerca a aquellos ángeles y les grita a gran voz a aquellos 4 ángeles que tienen el poder de hacer daño a la tierra porque están sosteniendo los vientos de destrucción. Habla con ellos y les dice: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Antes de que se desquicie la naturaleza, ha de ocurrir algo que se está describiendo aquí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes, ¿a quiénes? Los siervos de Dios. Ok, entonces, si yo leo y entiendo lo que estoy leyendo aquí, la Sagrada Escritura, la palabra profética me dice, viene un tiempo de terrible crisis, ¿sí o no? Pero antes de esa crisis, que llevará a la gente a estar aterrorizada, antes de que llegue ese momento, cuando todavía haya gente que están sosteniendo los vientos de destrucción, va a haber un proceso. ¿Cuál es el proceso? Un proceso que aquí se llama ponerle sello. ¿Qué quiere decir eso de poner sello? ¿Cuándo se pone un sello? Marco, ¿cuándo tú pones el sello? Esa medicina que baja o ese procedimiento, tú dices, vale, es válido. Si no pone el sello, tú dices, ahí está la firma, pero no está el sello. Yo no estoy seguro de que esa firma vale. En este caso, lo que se está haciendo es poniendo un sello de validez, una seguridad de validez sobre estas personas, antes de que se desaten los vientos de destrucción. ¿A quiénes se le pone ese sello en la frente? Dice aquí, a los siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Un siervo es una persona que sirve. La persona que sirve tiene que recibir instrucciones o órdenes. Y el siervo sigue las instrucciones. Entonces aquí se dice, antes de que se descontrole la naturaleza en la terrible crisis final del mundo, va a haber un proceso de sellamiento de ¿quiénes? De los siervos, de los que siguen las instrucciones de Dios. Ok, ¿cómo llegaron estos a seguir las instrucciones? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué creen ustedes que hicieron los siervos de Dios que reciben sus sellos en la frente? Para seguir instrucciones, primero, conocer. ¿Qué es lo primero que tuvo que pasar con estas personas? Lo que leímos en esta noche como principio de la presentación. ¿Cuál es? Tenemos la palabra profética más segura a la cual está, hacen bien en estar acá. Como antorcha. Ok, entonces, antes de la terrible crisis del tiempo final, habrá un grupo que se habrá caracterizado por prestar atención a la palabra profética y seguir las instrucciones. Estos van a recibir un sello antes de la terrible crisis de la naturaleza. Ahí nos está revelando la Sagrada Escritura cosas muy importantes. Y luego dice, en los versículos 9, 10 y 14, luego de escuchar ese anuncio, vamos a sellar a los siervos de Dios en su frente. Entonces voltea y mira, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. ¿Dónde estaban? ¿Dónde las ve? Delante del trono.
delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Nuestro Señor Jesús. El apóstol Juan el Bautista, cuando se encontró por primera vez con Jesús en el río Jordán, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahí le queda ese nombre o ese símbolo al Señor Jesús. Entonces, todos estos sellados en sus frentes, al final se encuentran ¿dónde? Delante del trono de Dios y en la presencia del Señor Jesús, vestido con ropas blancas y con palmas en sus manos. Vestido de gala y con alabanza. La palma es entre los hebreos es sinónimo de alabanza. Están alabando, están contentos, están triunfantes. El final de la historia es triunfo ante el trono con el Cordero, alabando a Dios. Y miren lo que dicen ellos cuando están ahí frente al trono del Cordero. Clamaban a gran voz. Estos estaban contentos, emocionados, y cantaban y cantaban. ¿Y qué era lo que cantaban? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Qué es lo que hacen ellos al final? Le dan gracias y alaban a Dios y al Cordero, porque ellos lograron ¿qué al final? Para cada uno de nosotros, o para cada uno de ellos, la salvación. Entonces, ¿qué nos revela la palabra profética más segura? Nos dice, viene una crisis de todo el planeta, una crisis fuera de lo normal. Muchas gentes van a estar aterrorizados, y vamos llenando ahí. Mientras muchos estarán aterrorizados en medio de la terrible crisis mundial, hay quienes estarán en pie. Oh, ahora comienzo yo a crecer en conocimiento del libro de Apocalipsis sin miedo. ¿Por qué? Porque todos le tenemos miedo a las terribles escenas que aparecen en Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el mismo libro de Apocalipsis? Cuando vengan estas terribles cosas de la naturaleza, hay quienes van a estar en pie. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estuvieron atentos a la palabra profética que dice, viene una terrible crisis, pero antes de la crisis hay un sello. ¿De quiénes? Superhombres y supermujeres. No, siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los que prestaron atención a la palabra profética más segura y siguieron las instrucciones. Siguieron las instrucciones. ¿Esos van a estar como? ¿Aterrorizados y pidiéndole a las rocas que le caigan encima? No, estos no siguieron las instrucciones, por eso no saben lo que está ocurriendo. Y los que siguieron las instrucciones, prestaron atención a la palabra profética, saben que lo que está ocurriendo es antes de ¿qué? Antes de la salvación. Que al final ellos van a estar con palmas y vestidos de blanco alabando al Cordero, porque el Cordero y el que está sentado en el trono, que es Dios, les ha dado la salvación. La salvación. Muy bien, entonces veamos ahora quiénes son. Terminemos. Yo le dije, en medio de la escena, el apóstol Juan en el Apocalipsis dice, un personaje que está viendo la escena con él, de los que están cantando y alabando a Dios, le dice, oye, ¿y estos quiénes son? Y Juan le dice, no sé, yo acabo de llegar. Y entonces él le dice, dime tú, ¿quiénes son? Y entonces ese personaje, no se dice quién es, le dice, estos son los que han salido ¿de dónde? ¿Y qué será esa gran tribulación de Apocalipsis capítulo 6? Las tierras desquiciadas, la naturaleza desquiciada, el terremoto, la luna, el sol, las estrellas, las islas, los montes deshaciéndose, el cielo desenrollándose, pasaron por esa gran tribulación. ¿Y qué hicieron para poder pasar por esa tribulación y ser victoriosas al final? Instrucciones. Ya comienzan las instrucciones. ¿Qué hicieron? Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está. Prestando atención a la palabra profética más segura, nos dan instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones que nos dan? Aquel que pase por la gran tribulación, aquel que pase por la gran tribulación en pie, será aquel siervo que prestó atención a la palabra profética, siguió las instrucciones, comenzando con la que dice, lava tu ropa en la sangre del Señor Jesús.
Esa es la primera instrucción de Apocalipsis sin miedo. ¿Quiere leer el libro de Apocalipsis sin miedo? No tenerle temor al fin del mundo. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Lava tus vestiduras en la sangre del Cordero. Es obvio que aquí se está hablando de vestido, es del carácter, del corazón, de la conciencia. El lavado de nuestra vida en la sangre del Cordero es el primer paso para aquel que presta atención a la palabra profética más segura para estar en pie cuando venga la terrible crisis mundial. Y lo vamos llenando. Los que estarán en pie en la terrible crisis mundial son los que han lavado sus ropas en la sangre de Jesús o en la sangre de Jesús. Podemos poner, ahí cabe más que Jesús. Muy bien. Repasemos entonces. ¿Quiénes son los que estarán en pie en la crisis? 1. Los que han lavado sus ropas en la sangre de Jesús. Segundo, son siervos de Dios. Siervos de Dios. ¿Qué quiere decir eso de son siervos de Dios? Siguen las instrucciones. ¿Por qué siguen las instrucciones? Porque estuvieron atentos a la Porque palabra. estuvieron atentos a la palabra profética, consideran que es la más segura y es lo más sabio seguir las instrucciones. Y tercero dice, estarán sellados en sus frentes. Para estar sellados en mi frente, ¿qué es lo primero? Entonces, lavado los vestidos con la sangre de nuestro Señor Jesús. Miren lo que dice ahora nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 25. Recuerden esto, resáltenlo, remárquenlo, guárdenlo y memorícenlo. Dice el Señor Jesús: entonces habrá señales, ya lo vimos, ¿verdad? Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente. Lo mismo que el apóstol Juan vio en el Apocalipsis capítulo 6, ¿cierto? Sí, y él continúa diciendo: van a desfallecer los hombres por el terror y la expectativa de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque el cielo será conmovido. ¿Qué es esto? No tenemos idea de las terribles cosas que vienen. Y la gente va a estar aterrorizada. Pero luego dice el Señor Jesús en el capítulo 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a ocurrir, ¿qué es lo que va a hacer aquel que presta atención a la palabra profética? ¿Qué es lo que va a hacer? Dice erguíos. ¿Qué es eso de erguíos? Firmes. ¿Cómo estarán los otros? Escondidos, metidos debajo de las rocas y de las cavernas por terror. ¿Por qué están aterrorizados? Porque no prestaron atención a la palabra profética más segura que dice: eso viene. Pero para el que sabe lo que viene, esta persona va a poder estar erguido. ¿Y cómo? Con la cabeza levantada. ¿Por qué va a poder estar erguido y con la cabeza levantada? Dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Vuestra redención está cerca. La redención es lo que viene después. Ok, entonces nos dice la Sagrada Escritura que va a haber una terrible crisis. En medio de la crisis habrá dos tipos de personas. Unas personas aterrorizadas y otras personas que van a estar firmes, erguidos y... ¿Por qué en medio de una terrible crisis cómo va a haber personas que puedan tener esta actitud? Porque saben que lo que viene Es la salvación. es la redención. Para aquel que presta atención a la palabra profética más segura, el final de la historia no es la aniquilación de la raza humana, ¿verdad que no? Amén. El final de la historia para el que presta atención a la palabra profética más segura es la redención, es la salvación, es alabar a Dios eternamente porque ha producido nuestra salvación y al que está sentado en el trono y al Cordero por nuestra salvación. Todos ellos, vamos a llenar Lucas 21, 28. Todos ellos pasarán por la terrible crisis mundial. ¿Cómo? Erguidos y con la cabeza levantada, porque sabrán algo. ¿Qué es lo que sabrán? La redención es lo que viene después. La redención es lo que viene después. Muy bien.
Muy bien, ahí lo tenemos. Estarán en pie en la crisis, erguidos y con la cabeza levantada. Han lavado sus ropas en la sangre del Señor Jesús. Por eso saben que el final es la redención. Son siervos de Dios que siguen sus instrucciones y Dios los sella en su frente, dándoles validez a cada uno de ellos. Entonces, después de esto, después de este terrible acontecimiento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dice Lucas 21:27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. Amén. 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 Es decir, esto lo saben los que prestan atención a la palabra profética. Y ya para entonces, con esto, el Apocalipsis no es causa Miedo. ¿Por qué? Porque vienen cosas terribles, pero habrán quienes saben que esas cosas van a ocurrir y después la redención, la salvación, el regreso con poder y gran gloria de nuestro Señor Jesús a buscarnos para vivir con Él eternamente y darle gloria a su nombre por la salvación que nos ha dado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el futuro? No lo sabemos exactamente. Sí sabemos, de acuerdo con lo que dice la palabra profética, que viene un tiempo de crisis. No sabemos cuándo, puede ser este año, puede ser el otro año, puede ser dentro de 10 años, puede ser dentro de 50 años, no sé cuándo es. Pero la Sagrada Escritura me dice que ahora yo puedo crecer en confianza, en esperanza, y que cuando esa crisis llegue a nuestro planeta, yo puedo estar Seguro. erguido, con la cabeza en alto, porque sé que hay que pasar a través de ese periodo, y luego de ese periodo viene lo que estamos esperando, que es la redención, la salvación en nuestro Señor Jesús. Muy bien, entonces, recordemos, estarán en pie en la crisis y verán regresar a Jesús los que hayan lavado sus ropas en la sangre de Jesús. Punto número 1. Los que siguen las instrucciones de Dios, y por eso se les llama siervo de Dios. Y que Dios, al ver que siguen las instrucciones, los sella en su frente. Esos son los que estarán en pie y verán regresar al Señor Jesús en el fin del tiempo. Ahora, una pregunta que debemos contestar para aclarar si es el primer paso es: ¿cómo lavo mis ropas en la sangre del Señor Jesús? ¿Qué es lo que hay que hacer? Quiero seguir las instrucciones. ¿Cuáles son? La palabra profética nos enseña que lavar las ropas en la sangre del Señor Jesús es escuchar al Señor Jesús. En otras palabras, dedicar tiempo para leer lo que el Señor Jesús me dice en la Biblia. Así lavo mis ropas. Luego de tomar tiempo para leer la Biblia, escuchar al Señor Jesús, reconoce tus errores. Todos tenemos errores. Dios me pide: confiesa tus errores y yo te perdono. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura, la palabra profética. Tercero nos dice: pide el perdón. Acepta a Jesús como la única fuente de salvación. Aceptando a Jesús como único Salvador. Y luego cuando experimentamos esta salvación, este perdón en el Señor Jesús, Él nos dice: comparte esa buena noticia con otros. Eso es lavar mis ropas en la sangre de Jesús. Esas son las instrucciones que nuestro Dios nos está dando a través de la palabra profética más segura. Siguiendo estas instrucciones, el futuro no es preocupante. ¿Por qué? Pase lo que pase en el futuro, el final de la historia, ¿cuál es? Redención y salvación con el Señor. Resumamos entonces. ¿Qué hemos aprendido en esta semana de crecimiento? Aprendimos que la palabra profética más segura nos dice: en el futuro habrá
una crisis mundial causada por la naturaleza. Lo dice la Sagrada Escritura. Viene una crisis de la naturaleza, terrible. Asimismo, como Jeremías dijo, vienen los babilonios y van a destruir esta ciudad y nos van a llevar como siervos. Asimismo, como el Señor Jesús dijo, vienen y van a destruir la ciudad de Jerusalén y no va a quedar piedra sobre piedra. Era mala noticia, ¿sí o no? Pero no era para meterle miedo a los que los escuchaban, sino para que supieran, algo viene y yo necesito ayuda de parte de Dios. De la misma manera nos dice la Sagrada Escritura, viene algo terrible causado por la naturaleza. En ese tiempo habrá dos tipos de personas, los aterrorizados y los que están erguidos con la cabeza levantada. Tercero, los erguidos son aquellos que están atentos a la palabra profética, es decir, toman tiempo para leer la Biblia y escuchar al Señor Jesús. Segundo, lavan su carácter en la sangre del Señor Jesús. ¿Cómo? Reconociendo sus errores y sus pecados y aceptando a Jesús como su Salvador. Tercero, son siervos de Dios. ¿Qué es lo que hacen? Siguen las instrucciones de Dios y Dios pone su sello en la frente de estos para darles o demostrar la validez. Muy bien, esta es nuestra primera noche, terminamos nuestra primera noche de Apocalipsis sin miedo. Ahora yo quisiera saber, de entre los presentes, ¿quién es el o la valiente que quiere ponerse de pies y en voz alta decir, yo quiero estar erguido y con la cabeza levantada, de pie, en voz alta, a alguno de los presentes que quiere decir, Señor, yo quiero estar erguido y en pie, con la cabeza levantada? Dígalo. Dije uno, dígalo. Señor, yo quiero estar de pie, erguida y con la cabeza levantada. Pase lo que pasa, es de erguida, ¿verdad? Ahora sí, ahora se levantaron otros. ¿Quién más? Señor, yo quiero estar de pie, con la frente en alto, erguida, Amén. con la cabeza levantada, junto con mi familia. Amén. ¿Quién más? Allá atrás. ¿Quién era? Señor, para estar de pie, erguido, atento para vivir contigo en el cielo. ¿Quiere estar erguido? Yo también quiero estar erguido. Ya las instrucciones nos las están dando. La palabra profética está hablando y nos está dando instrucciones. Yo quiero estar en pie, con la cabeza levantada, erguida y encontrarme con mi Señor. Si nos toca vivir en ese tiempo, que podamos estar en ese grupo de los que están en pie. Allá atrás, al final. Gracias. Yo quiero estar de pie y con la cabeza erguida cuando se merece. Amén. Amén. Muy bien, ahora, de este lado, todos quieren estar erguidos y de pie. De este lado no estoy seguro, pero les voy a preguntar de este lado, de este lado les voy a decir. ¿Quién es el valiente o la valiente que quiere decir, yo quiero aprender a prestar atención a la palabra profética? A ver, díganme. Ok, ahí hay dos. Yo quiero aprender a prestar atención a la palabra profética. Amén. Carmen. Yo quiero aprender a prestar atención a la palabra. Ok. Aprender. Ok, ¿alguien más? Yo quiero aprender a poner atención a la palabra. Amén. Amén. Es la invitación de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere para mí? Es lo que Él quiere para mí es que yo pueda tener confianza, seguridad, esperanza en el futuro. Cosa que cuando venga el tiempo de crisis que viene de todas maneras, nosotros podamos estar en aquel grupo de pie, erguido con la cabeza levantada. ¿Por qué? Porque aprendimos A tener a confianza. prestar atención a la palabra profética más segura. Mañana vamos a hablar acerca de las lámparas del Señor Jesús en nuestro segundo día de Apocalipsis sin miedo. Lo espero mañana a las 7 de la noche. Ojalá todos ustedes puedan venir y acompañarnos. Amén.